El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Jesús llama a los 12, a los apóstoles, y les da el poder. Les da el poder para expulsar a los demonios y curar enfermedades. Ya los había elegido antes para que estuvieran con Él, vivieran con Él y aprendieran de Él, pero no tenían el poder de predicar y de expulsar a los demonios. Y les dice que vayan y no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni 2 túnicas, nada lleven. Pareciera que Cristo los manda despojados de todo, es decir, a la mentalidad de nuestro tiempo, los manda pobres, pobres, ni dinero, y si les da hambre, pues ni cómo llegar a comprarse un lonchecito, un refresquito, nada lleven. A los ojos del mundo y a nuestra manera de pensar, los manda pobres, pobres. Pero a los ojos de Dios, los manda enriquecidos. Los manda enriquecidos porque les da el poder de expulsar a los demonios y de curar enfermos. ¿Cuál es ese poder de expulsar demonios y curar enfermos? Yo lo interpreto así. Expulsar demonios es expulsar nuestro pecado, aquello que nos ata, nos esclaviza, nos impide caminar al encuentro de Cristo, nos impide ir en el camino con Cristo, porque el pecado esclaviza, el pecado ata, impide al cristiano crecer en la gracia de Dios. Y esos son los espíritus inmundos que Cristo les da a los apóstoles para expulsarlos. Y que cada uno de nosotros como cristianos, Cristo nos ha dado ese poder también de expulsar, tan fácil de poder expulsar el demonio del odio, donde mucha gente sí pide perdón a Dios de sus pecados en el sacramento de la confesión, pero no quieren perdonar al prójimo que los ha ofendido. Y dicen, es que no puedo. No, sí puedes, porque Dios en su gracia te da el poder de vivir lo que ahorita estás recibiendo, el perdón, de dar, que no quieras y te obstines en tu demonio de rencor, esa es otra cosa. Y las enfermedades, aquellas que
que se pegan y que no te dejan moverte ni hacer tus quehaceres. Cuando uno está enfermo físicamente, ¿qué sucede? Tu vida cambia. No puedes hacer las cosas que hacías cuando estabas lleno de salud. Hay un cambio en nuestro organismo. Y cuando la enfermedad se arraiga en nosotros, la enfermedad espiritual, pecados que se hacen hábitos, pecados que se hacen parte de nuestra ropa para cubrirnos, esas son enfermedades a las que las podríamos llamar adicciones. Adicciones. Y una persona adicta a una enfermedad no es libre, no se desarrolla, no se desenvuelve como persona, ni tampoco puede convivir entre los demás. Una persona adicta a X adicción, le es difícil incorporarse hasta en su ambiente familiar. Y esas son las enfermedades espirituales, adicciones que se nos han pegado y que nos impiden a veces convivir y estar con las demás personas. Y ahí tenemos que, con la gracia de Dios, descubrir cuáles son esas enfermedades que traemos. ¿Por qué? Porque solo pensamos en enfermedades físicas. Y de esas le pedimos a Dios, a Cristo, que nos sane, que nos libere. Pero también hay enfermedades espirituales que nos impiden vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque estamos atados y esclavizados a esa enfermedad que nos impide ser libres para Dios. Y ese es el poder que Cristo les da a sus apóstoles, porque el discípulo es aquel que está en ese proceso de aprendizaje, y el apóstol es aquel que va a ir a transmitir lo que ya aprendió. Y cada uno de nosotros, por el bautismo, somos discípulos de Cristo. Estar siempre en esa actitud de aprendizaje a la palabra de Dios. Y una vez que hemos aprendido en la vivencia de nuestra vida, hay que saber entonces dar y proyectar, ser apóstoles enviados por Cristo a transmitir lo que de Él hemos aprendido, donde nos da el poder por la gracia de expulsar demonios, empezando por los nuestros. ¿Y qué demonios podemos traer que nos impide a veces acercarnos al sacramento de la Eucaristía? ¿Qué demonios podemos traer? ¿Qué pecados? ¿Qué enfermedades podemos traer que nos impide vivir en la libertad de los hijos de Dios? Y ahí está nuestra alma, nuestro espíritu enfermo por aquel pecado que se ha hecho parte de nosotros, parte de nuestra vestidura. Por eso vamos empezando por nosotros mismos. Que el Señor nos conceda en esta Eucaristía el poder de expulsar nuestros demonios. No podemos expulsar el demonio de un prójimo a través de un consejo, de una corrección, si no hemos expulsado nuestros propios demonios. Por nombrar algunos, por ejemplo, el egoísmo, la soberbia, decía el rencor, el odio, las críticas, las difamaciones, las envidias, el desenfreno sexual, el escándalo, los robos, las calumnias. ¿Cuántos espíritus inmundos hay que expulsar de nosotros?
Por eso no podemos expulsar el demonio de un prójimo a través de un consejo, a través de una corrección, si no hemos expulsado nuestros propios demonios para ser capaces de expulsar el demonio del hermano, no con palabras, sino con nuestro testimonio de vida. Yo no puedo predicar el amor de Dios si estoy odiando. Yo no puedo predicar el perdón de Dios si no perdono. Yo no puedo predicar la convivencia familiar si yo estoy peleado con mi propia familia. Tenemos que empezar por nosotros mismos para poder entonces transmitir y proyectar por lo que nosotros ya hemos trabajado. Que el Señor nos conceda la gracia de expulsar nuestros propios demonios para tener la gracia y la capacidad de expulsar los demonios del hermano a través no solo de palabras, sino con nuestro testimonio de vida. Que así sea.